A ver, ¿estamos viviendo la mayor revolución tecnológica de nuestras vidas o estamos al borde de una burbuja financiera a punto de reventarnos en la cara? La inteligencia artificial, la IA, está por todos lados. Pero para saber si de verdad estamos construyendo el futuro o nomás repitiendo los errores del pasado, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Y créanme, mucho más atrás de lo que se imaginan. Échenle un ojo a este gráfico. La euforia en los mercados es obvia. El valor de las empresas que fabrican los picos y palas de esta nueva era, o sea, los chips, las GPUs que le dan vida a la IA, se ha ido hasta la lona. Y esto es solo la puntita del iceberg de la tremenda fiebre del oro que estamos viviendo. Pero claro, con tanta emoción también llegan las advertencias. Algunos analistas están lanzando predicciones que, la verdad, ponen los pelos de punta. Comparan este fervor con aquel colapso que marcó a toda una generación de inversionistas. Y esto, pues, nos lleva a la pregunta del millón. Para encontrar la respuesta, tenemos que echar la cinta para atrás, mucho antes de los chatbots y de las imágenes que se hacen virales. Vamos a seguir las pistas que conectan decisiones que se tomaron hace décadas con la pantalla que tenemos enfrente ahora mismo. Muy bien, vámonos por partes. Todo esto arranca justo después de la Segunda Guerra Mundial, con dos ideas. Dos ideas que nacieron por separado, pero que juntas construyeron los cimientos de nuestro mundo digital. Por un lado teníamos a Alan Turing. Él nos dio el sueño, la pregunta filosófica que lo empezó todo. ¿Una máquina puede llegar a pensar? Y por el otro, a John von Neumann, que fue el tipo práctico. Él nos dio el plano, la arquitectura que hizo que las computadoras fueran, pues, realmente útiles. Es que hay que entender lo brillante que fue esta idea de von Neumann. Antes de él, las computadoras eran como calculadoras muy avanzadas. Hacían una sola cosa y ya. Pero esta arquitectura les dio flexibilidad. De repente, la misma máquina podía pasar de hacer cálculos para misiles a procesar los datos de un censo. ¿Cómo? Simplemente cargando un programa nuevo. Ese fue de verdad el nacimiento de la computadora moderna. Ok, entonces ya teníamos máquinas flexibles. ¿Cuál era el siguiente paso lógico? Pues conectarlas. Y la historia, otra vez, se partió en dos caminos que, sin saberlo, estaban destinados a cruzarse. El primer camino nació en plena Guerra Fría. El ejército de Estados Unidos necesitaba una red de comunicación que pudiera aguantar un ataque nuclear. La solución fue crear una especie de lenguaje universal, un protocolo abierto llamado TCP/IP. Lo genial es que no era de nadie y permitía que cualquier red hablara con cualquier otra. Fue, por así decirlo, el esperanto de las máquinas. Y el segundo camino fue hacer todo más pequeño. El microprocesador, inventado en el 71, metió todo el cerebro de una computadora en un chip del tamaño de una uña. Y eso, claro, hizo que las computadoras se volvieran pequeñas, baratas y, con el tiempo, personales. Y aquí es donde las dos historias se juntan de una forma increíble. El TCP/IP era el idioma, pero necesitaba hablantes. El microprocesador creó millones de computadoras personales, o sea, millones de nodos, millones de voces listas para entrar a la conversación mundial. El escenario para la explosión de Internet estaba listo. Con todas las piezas en su lugar, se desató la locura. Entramos en una era de optimismo a veces un poco ciego, la verdad, que nos llevó a la primera gran montaña rusa de la era digital. Todo pasó rapidísimo. El gobierno de Estados Unidos privatizó la columna vertebral de Internet y de repente el dinero empezó a llover a cántaros. Salían empresas de la nada, la especulación estaba a tope y en medio de todo ese caos nació Google. Pero la fiesta estaba a punto de terminar. Y el golpe fue brutal. 5 billones de dólares de valor de mercado simplemente, ¡puf!, se hicieron humo. Fue un despertar muy duro que dejó una cicatriz en muchísimos inversionistas. Pero ojo, aquí viene lo más importante de esta historia. El dinero de papel se esfumó, sí, pero los cimientos de verdad, los cables de fibra óptica, los servidores, esos no se fueron a ningún lado. Al contrario, siguieron creciendo, calladitos. La tecnología era real, aunque la euforia financiera no lo fuera. Y lo que salió de las cenizas de la burbuja.com fue algo que nadie vio venir. Una paradoja tremenda que iba a definir las siguientes 2 décadas de Internet. A ver, recordemos cuál era la promesa original. Internet se diseñó para ser descentralizado. Se construyó sobre protocolos abiertos, sin un dueño, sin un centro de control. La idea era un ecosistema donde el poder estuviera distribuido. Pero esta es la realidad de hoy. Un club muy pequeño de gigantes, Amazon, Google, Microsoft, controla la infraestructura de la nube donde vive casi todo Internet. O sea, construimos reinos amurallados sobre la tierra que prometía ser libre para todos.
Y para colmo, la ironía es todavía más grande. Todo este imperio centralizado se construyó sobre software libre, de código abierto, creado por gente como Linus Torvalds. El sistema operativo gratuito Linux es la base invisible sobre la que corren estas nubes de miles de millones de dólares. Y entonces, sin querer queriendo, al centralizar todos los datos y todo el poder de cómputo del mundo en sus gigantescos centros de datos, estas empresas crearon el caldo de cultivo perfecto para el siguiente gran salto, la inteligencia artificial a gran escala. Y así, después de todo este recorrido, volvemos al presente. La actual fiebre del oro de la IA ya no se ve como algo aislado, ¿verdad? Se siente como un eco, como un patrón que se repite, una historia que ya hemos visto antes. La receta para la revolución de hoy es bastante clara si lo piensan. Primero, necesitas la infraestructura de la nube que lo concentra todo. Después, le metes el hardware especializado, las GPUs. Tercero, un avance clave en los algoritmos, la arquitectura Transformer, que hizo que las máquinas entendieran el contexto como nunca. Y por último, el combustible, océanos de datos. Y si ponemos las dos épocas cara a cara, los parecidos saltan a la vista. Pero las diferencias son importantísimas. Antes, la pelea era por la conectividad. Ahora es por el poder de cómputo. Pero la mayor diferencia es esta. La era .com era un caos de miles de jugadores. Hoy, el campo de juego de la IA está controlado por muy poquitos. Y eso cambia todas las reglas. Si lo resumimos, la historia de la era digital ha sido una serie de batallas por el control. Primero, la lucha fue por la infraestructura, por la red. Después, con la Web 2.0, la batalla fue por nuestros datos. Lo que nos deja con una última pregunta, que quizá es la más importante de todas. Si el recurso más valioso y escaso, el verdadero cuello de botella, ya no es el software ni los datos, sino el acceso al hardware, ¿significa que la próxima gran guerra tecnológica se va a pelear por el control del mismísimo silicio? La respuesta a esa pregunta va a definir el futuro.